En las oscuras autopistas de Florida, a finales de los años 80, varios hombres comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Días después, aparecían muertos, desnudos, abandonados, con múltiples disparos en el cuerpo. Durante meses, la policía creyó que se trataba de casos aislados, pero no lo eran. Había un patrón, y cuando finalmente lo descubrieron, la verdad fue aún más perturbadora. El asesino no era un hombre, era una mujer. Su nombre era Aileen Wuornos. A finales de 1989, varios cuerpos comenzaron a aparecer cerca de autopistas en Florida. Las víctimas tenían características en común: hombres mayores de 45 años que viajaban solos. Todos habían recibido disparos con un arma calibre .22. Sus vehículos eran encontrados abandonados en distintos lugares, lejos de donde aparecían los cuerpos. Al inicio, los diferentes departamentos de policía trabajaban por separado. No había conexión aparente entre los casos, pero conforme aumentaban los homicidios, la situación cambió. Los investigadores comenzaron a notar similitudes. Había un patrón claro: se enfrentaban a un asesino en serie. Lo más extraño era un detalle en las escenas. En todos los vehículos, el asiento del conductor estaba demasiado cerca del volante. Esto sugería que la persona que conducía era de baja estatura. La posibilidad empezó a tomar forma. El asesino podía ser una mujer. El avance más importante ocurrió el 4 de julio de 1990. Una testigo informó haber visto un automóvil chocar contra una cerca. Dentro del vehículo había 2 mujeres. Poco después, ese mismo auto fue encontrado abandonado. Pertenecía a un hombre desaparecido, Peter Sims. El vehículo fue analizado por expertos forenses. Había sido cuidadosamente limpiado. Casi no quedaban rastros. Pero al revisar el apoyabrazos del lado del conductor, encontraron algo clave: una huella de palma ensangrentada. Era extremadamente frágil. Si se manipulaba mal, podía destruirse. Los técnicos sabían que solo tenían una oportunidad. Con sumo cuidado, colocaron cinta adhesiva sobre la huella y lograron extraerla sin dañarla. Luego, fue preservada para su análisis. Al comparar la huella con bases de datos criminales, obtuvieron una coincidencia. Pertenecía a una mujer con antecedentes, Aileen Wuornos, también conocida por varios alias. Había sido arrestada anteriormente por posesión de armas. La investigación continuó. La policía rastreó objetos robados de las víctimas. En una casa de empeño, encontraron pertenencias de uno de los hombres asesinados. El registro estaba a nombre de uno de los alias de Wuornos. La evidencia comenzaba a cerrarse. Las autoridades localizaron a Wuornos en Daytona Beach. Frecuentaba bares de motociclistas y vivía en condiciones precarias. Fue vigilada durante varios días. Finalmente, el 9 de enero de 1991, fue arrestada. En su posesión encontraron una llave. Esa llave conducía a un casillero. Dentro había objetos personales de varias víctimas. El caso en su contra se volvió contundente. Durante los interrogatorios, Wuornos confesó los asesinatos. Afirmó que actuó en defensa propia. Dijo que los hombres intentaron abusar de ella mientras ejercía la prostitución. Según su versión, disparó para proteger su vida. Sin embargo, los investigadores no estaban convencidos. El patrón indicaba otra cosa: selección de víctimas, método repetido, ejecución sistemática. Todo apuntaba a un comportamiento típico de asesino en serie. Wuornos fue juzgada por múltiples homicidios. Finalmente, fue declarada culpable. Se convirtió en uno de los casos más impactantes de la historia criminal en Estados Unidos, no solo por la brutalidad de los crímenes, sino porque rompía completamente el perfil tradicional. Hasta ese momento, la mayoría de asesinos en serie identificados eran hombres. El caso de Wuornos desafió esa idea. Demostró que la violencia serial no tiene un único perfil. Su historia también abrió un debate profundo. ¿Fue una depredadora calculadora? ¿O una mujer marcada por abusos y violencia que terminó reaccionando de forma extrema? Algunos expertos creen que su pasado jugó un papel importante. Una vida llena de abandono, abuso y supervivencia en la calle. Otros sostienen que, independientemente de su historia, sus acciones fueron deliberadas. Lo que sí es claro es que con cada crimen, Wuornos se volvió más peligrosa, más confiada, más arriesgada. Como ocurre con muchos asesinos en serie,
La escalada fue inevitable y con ella los errores. Errores que finalmente permitieron a la policía reconstruir el patrón. Errores que dejaron pistas. Errores que llevaron a su captura. El caso de Aileen Wuornos marcó un antes y un después en la criminología, no solo por el perfil del asesino, sino por cómo la evidencia forense, incluso la más mínima, puede ser suficiente para resolver una serie de asesinatos. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Aileen Wuornos fue una mujer que mataba para sobrevivir o una asesina que encontró en sus víctimas una justificación? Te leo en los comentarios, y si quieres más historias como esta, dale like, suscríbete, porque el siguiente caso va a ser aún más perturbador.